Buenas a todos, buenos días, tardes, noches, depende de cuándo nos estéis escuchando. Bienvenidos una semana más a El Suena el Abuelo y bienvenidos después, y qué ganas, había de decir esto, de una victoria del Yeclano Deportivo, cuando más complicado parecía, cuando más dudas seguramente podíamos tener todos sobre el estado de forma del equipo al que le estaba costando sacar los partidos y que se enfrentaba a un rival, a un equipo que lucha por el ascenso directo. El Yeclano Deportivo sacó el partido 0-1 en Antequera, ganó para volver a respirar un poquito con más tranquilidad, sobre todo para coger confianza, para coger fe, tanto en el equipo como en el suelo del abuelo, como la gente también de Yecla. Así que tenemos que repasar hoy lo que fue ese partido, esa victoria 0-1, esa resurrección del Yeclano Deportivo. Pero antes, Jaime García, ¿qué tal? Hola a todos, muy buenas. Sí, los chistes salen solos. Resurrección, habemos victoria. O sea, esta semana está todo coordinado. Pues muy contento sobre todo, más que por los 3 puntos que nos dan aire, como tú decías, por lo que se vio en el campo. Se vio un partido muy serio del equipo, con las constantes que hicieron que en la primera vuelta se estuviera arriba, con bloque defensivo, con el centro del campo impecable, sin recibir apenas un tiro del Antequera, un equipo que es el máximo goleador o uno de los máximos goleadores de la categoría y está Sí. peleando por ser campeón. Pues creo que fue prácticamente inmejorable. Y nada, pues después de eso, de sumar esos 3 puntos, de salir de la zona roja, pues con muchas ganas de volver a ver al equipo el próximo sábado, porque no se ha hecho nada todavía. Sí, el partido del sábado es muy importante y puede significar mucho en las opciones de salvación. Por cierto, vamos a sortear dos entradas para ese partido entre el Yeclano Deportivo y el Algeciras. Para poder participar lo tendrán en todas nuestras redes sociales, pero tienen que seguir al Suena Labor en Instagram, suscribirse en este caso aquí al canal de YouTube y responder en Instagram o en YouTube con un futbolista al menos que haya jugado en el Yeclano y en el Algeciras. Hay dos los que han jugado en ambos equipos. Si aciertan los dos, pues tienen más opciones de llevártelo, pero con acertar uno ya participas para ese partido del sábado, que como decimos es muy importante y tiene que ser clave para las aspiraciones de permanencia. Tenemos que repasar antes de meternos en ese Yeclano Algeciras lo que fue la sorpresa bonita del fin de semana, ese 0-1 en Antequera, como comentábamos, con un Yeclano que recuperó su buena versión como visitante, y lo vamos a hacer con uno de los futbolistas que fue titulares en el Maulí, en el campo de la Antequera, segunda titularidad consecutiva, y está con nosotros hoy Morros. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenas noches. Un Morros que ha vuelto a la titularidad hace un par de semanas, ha vuelto a la consistencia del equipo defensivamente, como ya viene jugando durante toda la temporada, pero sí que es cierto que lleva mucho tiempo sin jugar tantos minutos, sin ser titular. Y antes de nada, vamos a ir a por el palo, porque yo soy de los que le dio palos la semana anterior por aquella falta contra el Betis, que yo dije en la crónica que era tan clara como innecesaria. ¿Cómo la viste tú? Pues yo en el vídeo se ve, o a lo mejor en directo vosotros lo visteis un poco, la visteis clara, ¿no? Pero os digo de verdad, de corazón ya que ha pasado la jugada y no se puede retomar, que sufrí un agarrón de él y el que me lanza contra él fue el jugador del Betis, que en realidad Pablo lo hizo, fue listo, la verdad, fue inteligente. Yo lo único que hago es chocarle, abro los brazos y él me coge el brazo y me lanza sobre él y ya es cuando caigo encima de él. Pero bueno, es una jugada que puede pasar, que al final es tonta, que yo aprendo de eso, porque lo que voy a hacer la siguiente vez es directamente levantar las manos y así no hay duda alguna de que pueda agarrarme, cogerme y que piten esa falta. Pero bueno. Por ser justos con Jaime y con todos nosotros, también dijimos que fuiste el mejor del partido contra el Betis Deportivo. Vamos a hablar de ese 0-1 en Antequera. Cuéntanos un poquito cómo lo viviste tú, ¿no? Porque es verdad que fue un borrón y cuenta nueva lo que venía haciendo el equipo como visitante en los últimos partidos. Sí, la verdad es que todo viene del trabajo a lo largo de toda la semana. El lunes tuvimos una charla entre jugadores, cuerpo técnico y dijimos que había que atajar el problema que llevábamos en la última jornada, sobre todo como visitantes, que no estábamos dando nuestra mejor versión como hicimos
en la primera vuelta pensábamos que era un tema más de obediencia en lo táctico, que sabíamos que íbamos a ir a jugar contra un rival que si no estás bien defensivamente, si no partía el partido con un bloque defensivo muy, muy, muy bueno y sin cometer errores, iba a ser muy complicado hacerle frente a ese equipo con tanta calidad y con tantas ocasiones que le ha generado a todos los equipos de la categoría. Entonces sabíamos que teníamos que cambiar el chip y yo creo que lo hicimos, lo demostramos y hicimos la verdad que un partido muy, muy, muy completo fuera de casa que ya no, nos faltaba y además que pudimos llevarnos la victoria, que al final es lo que habéis dicho al principio, que nos da respiro, nos da confianza y yo creo que se ha notado ese cambio y tenemos que consolidarlo este sábado contra Algeciras. ¿Qué idea cambia Adrián tácticamente, dando entrada a Morros en el lateral, dándole más profundidad, si cabe, a Munir, poniéndolo por delante tuyo, para cambiar tanto la cara del equipo de los últimos partidos como visitante? Porque bajo mi punto de vista viene mucho influenciado desde ese cambio, de darte entrada, de dar solidez tanto a la banda izquierda como al centro de la defensa cuando algún jugador, Gabri Mayorga, tiene que salir de su sitio. ¿Qué idea tiene Adrián en ese sentido, con ese cambio? Sí, al final cuando un equipo se encuentra en dificultades en una racha de partidos, una racha negativa, pues al final tienes que crecer desde lo simple, desde lo simple a lo compuesto, ¿no? Y desde la solidez defensiva a ya intentar en lo ofensivo pues proponer un poquillo más. Entonces, lo mismo la entrada mía en banda junto con Munir por delante, tanto que ya sabemos que Munir te estira muchísimo el equipo y que también ofensivamente te aporta mucho, pues la entrada mía básicamente era contra unos rivales que a lo mejor como Pablo y Viaviani, que son rivales que con una calidad superior, que ya lo están demostrando a lo largo de toda la temporada, pues mi entrada era más pues mantener esa solidez defensiva y desde ahí crecer a lo largo del partido en lo ofensivo. Con Viaviani. Ahora hablamos de ese partido del Antequera, pero por hacer un inciso en esto, tú de febrero hasta la semana pasada, o sea, desde el 22 de febrero veo aquí, o 14 de febrero hasta el 12 de abril, juegas 30 minutos. Y sin embargo, cuando quedan 7 jornadas, cuando se está jugando el Yeclano las castañas y está seguramente en un momento muy delicado, Adrián decide poner a Morros y decide apostar por un futbolista que sabe, o entiendo, que siempre le da ese rendimiento. ¿Por qué crees que te elige a ti, ¿no? En estos momentos o en estas 2 semanas donde el equipo se jugaba mucho? Sí, Adrián habló conmigo y me dijo que en el momento que estábamos pasando, que era un momento bastante malo, que llevábamos una racha de partido donde no conseguíamos la victoria, me dijo que al final que me necesitaba como veterano del equipo, Sí. que ha pasado por situaciones así, que sabe que en estas situaciones un equipo es lo que he comentado antes, tiene que partir de esa solidez defensiva y tener la mente clara de lo que toca, los riesgos que hay que llevar en cada partido. Entonces, pues me dijo que tenía que aportar todo lo que pudiera al equipo y que me iba a dar una participación importante en el equipo para intentar remontar o cambiar la dinámica del equipo. ¿Y qué piensa Morros cuando Adrián viene con esa cantinera? El cabrón este que no me está poniendo, ahora tira de mí, me mete en el marrón. ¿O No, qué no, no, piensa? yo encantado. Yo sé que yo ya lo dije en su día, que yo estoy aquí para aportar desde donde sea, ya sea desde el banquillo, desde si tengo que jugar 10 minutos, 5 minutos, si no tengo que jugar nada, intento aportar al equipo desde el banquillo, en el vestuario, en el día a día. Tengo un rol que lo he aceptado y yo intento ayudar en lo que pueda al equipo. Y un rol que viene siendo, como decíamos, clave en estas 2 últimas semanas. La verdad que el partido fue muy serio, ¿no? Del Yeclano Deportivo.
es cierto que seguramente pues el Antequera no tuvo su mejor mañana, pero es que el hecho de que vayas al campo del equipo que más goles hace del grupo, Morros, y no recibas ni un solo disparo a puerta, ahí tiene mucho mérito el Yeclano. Sí, lo veníamos demostrando a lo largo de la primera vuelta que éramos un bloque muy sólido a la hora de que los equipos intentaran adentrarse en nuestra portería. Y esto no es solo la línea defensiva, que quiero recalcarlo aquí, que esto parte de la delantera. Sí. Si el trabajo no viene de la delantera, nosotros en la línea defensiva estamos vendidos. Entonces, pues hay que recalcar bien el trabajo que se le está haciendo al equipo en el bloque defensivo, porque es de alabar que un equipo como la Antequera, que genera infinidad de ocasiones a todos los equipos, que a nosotros no nos tire ni a puerta. Es de recalcar y que es muy positivo para nosotros, que hay que seguir en esa línea, está claro, porque yo te digo que los dos partidos anteriores fuera de casa Sí. no hemos estado a la altura. Cierto que sobre todo el centro del campo era muy diferente el día de Huelva, sin Juanje, Antonio y Satoca de inicio, que esta semana. Pero ¿cómo se plantea el anular tanto a un equipo rival? Porque en el centro del campo, sobre todo, el Yeclano fue dueño y señor, aunque en el primer tiempo pasaron muy pocas cositas. No sé si el plan de Adrián era hacer un partido largo en el que pasaran tan pocas cosas como pasaron y poner nervioso a los de Antequera. Sí, era un partido de muchísimo trabajo y sobre todo de los tres que has hablado tú, los tres del centro de campo eran fundamentales para que nos dieran ese trabajo, porque si no el Antequera a través de Chema, Luismi y Marcelo te aniquila, vamos. Entonces necesita muchísimo desgaste y son jugadores, Satoca, Juanje, ya los conocéis muy bien de este año y medio que lo estáis viendo, que te aportan muchísimo trabajo defensivo, que tienen un desgaste increíble, y Antonio es una pieza fundamental en el equipo que te Sí. da ese empaque en el centro de campo y también en esa ayuda a la defensa que es fundamental para nosotros. Eh, si decíamos que la semana pasada el MVP del Suena se lo dimos o uno de los MVP fue Morros, yo creo que Jaime, que el partido del otro día de Juanje en Antequera es muy bueno del centrocampista del Yeclano. Lo decía en el inicio, es verdad que era seguramente el partido en el que más dudas podíamos tener, ¿no? Porque venías de que se te volvían a escapar los puntos en el descuento y porque al final ibas, Morros, a uno de los escenarios más complicados seguramente de la categoría contra uno de los mejores equipos. Y sin embargo yo vi una cosa que no le estaba viendo al Yeclano en las últimas semanas, que es esa tranquilidad. Es decir, yo veía al equipo mucho más nervioso en otros partidos y en Antequera es verdad que pasaron muy poquitas cosas, pero esa sensación de peligro, bajo mi punto de vista, la tenía el Yeclano, por más que el Antequera pudiera tener la posesión y demás. En la primera, como Unir llegando y demás, creo que el Yeclano tenía mucho más colmillo y se le vio valiente, ¿no? No sé a nivel de mente cómo afrontó el equipo el partido, porque es verdad que cuando llevas tantos partidos sin ganar, esa dinámica tan mala y tienes que ir a un campo así, oye, pues entiendo que hay dudas en los futbolistas y sin embargo, a nivel de actitud, el rendimiento fue muy bueno. Sí, esto viene de lo que te he dicho, del trabajo de toda la semana, y sí que es verdad que Adrián junto al cuerpo técnico pues nos hacen creer que podemos llegar a Antequera, y si tenemos esa obediencia que te he dicho y si hacemos caso a lo táctico, no, podemos llevar el resultado a nuestro favor. Incluso él predecía que podíamos ganar incluso de más de un gol, pero bueno, lo importante era conseguir los 3 puntos. Sí, perdona que te Y al corte. final, Adrián en la rueda de prensa estaba molesto porque el equipo. Molesto. Entiendo que estaría bastante liberado y contento, ¿no? Pero molesto porque el equipo no fue capaz en la parcela ofensiva de meterle más mano a la Antequera. sí, así es, pero bueno, es fruto también de la dinámica negativa que llevamos, que lo ofensivo, que esa tranquilidad a la hora de asociarte, pues sí que es verdad que es normal que ahora pues nos cueste un poquito más. Entonces es entendible, pero sí que es verdad que si perdemos ese miedo, si cogemos confianza, que yo creo que esta victoria
nos ha dado bastante confianza, vamos a ir creciendo en eso. Y yo creo que Adrián se refiere a que podríamos haber hecho muchísimo más daño del que ya le hicimos a la Antequera, que también es difícil hacerle daño a un equipo que va a tercero en la clasificación. Y luego, con respecto al tema que has dicho tú de la actitud, también hemos dado un cambio de mentalidad en eso, y yo creo que se ha notado que todo el equipo que trabajamos son de todo el equipo, de que todo el mundo se está dejando la vida, y yo creo que eso es fundamental en un equipo como nosotros, un equipo humilde que tiene que ir todos a una y dejarse la vida en cada encuentro. Llega el segundo tiempo, se inicia con el penalti prácticamente sobre Juanje, con el gol de Olmedo. Ahí se pone el equipo por delante. Vienen fantasmas en ese momento. Pues no, porque a lo largo de la primera parte ya estábamos bien defensivamente, no nos habían generado prácticamente ningún tiro, y al final sí que es verdad que cuando metes el gol, el mensaje que tenemos, sobre todo la línea defensiva, es el de vamos a ir a por el segundo, porque sabemos que el 0-1 o el 1-0, por ejemplo, en la Constitución, no nos ha valido anteriormente. Entonces, la idea es intentar hacer el segundo, porque no queremos que se nos aparezcan esos fantasmas que habéis dicho. Pero yo, particularmente yo estaba tranquilo. Yo sabía que el equipo defensivamente no era el de las otras jornadas, que no estábamos sufriendo mucho. Sí que es verdad que los últimos minutos fueron un poco más locos en Sí. ese sentido. La presión se cambió un poco y no ajustamos muy bien las presiones de la delantera para que no les llegara a sus bandas con tanta facilidad. Y sí que es verdad que sufrimos un poquillo más, pero aún así no nos tiraron a puerta. Entonces, Sí, es verdad que el Antequera no hace disparo a puertas, pero sí que en esos últimos 10-15 minutos, con el 0-1, con los precedentes que hemos tenido, y hubo un par de balones parados, ¿no? Que tenía el sí, equipo y decía, "Uf", o la falta en la frontal que tuvo Luismi, es decir, que tú decías, "Uf, ojo, cuidado, ¿no? Porque puede volver a ocurrir lo que ya había sucedido, ¿no? Lo que pasa es que la semana pasada lo comentábamos, ¿no? Nos lastimábamos o estábamos apenados de decir, era el día de ganar 0-1, de ganar 1-0 la semana pasada y de demostrarse el equipo que es capaz de saber sufrir y gestionar esos minutos. No llegó contra el Betis, pero sí llegó en Antequera, que parece una tarea aún más complicada. claro, así es. Sí, al final todo hay que ver el lado positivo. Al final nos hemos llevado el resultado 0-1, y hemos estado los últimos 15 minutos del partido pues sufriendo, que al final Sí, pues también se agradece el ganar 0-1 sufriendo, que también es de sí, sí. agradecer. Entonces, defensivamente, el tema del balón parado también creo que hemos dado un paso adelante, que es importante porque estábamos sufriendo bastante en jornadas anteriores. Y yo creo que nos refuerza positivamente el haber conseguido la victoria por 0-1 y sufriendo de esa manera con tanto centro lateral y con tanto balón parado, con toda una Antequera que a balón parado creo que es el equipo que más goles ha metido. Decías que era un partido, una victoria, mejor dicho, que llenaba al equipo de confianza, que había dado mucho aire. ¿Cómo se ha iniciado la semana? ¿Cómo fue el viaje de vuelta? ¿Cómo se ha iniciado la semana de entrenamiento? Pues hombre, la inicia con otra cara, y sí que es verdad que con muchísima más ilusión. Al final tenemos claro que no hemos hecho nada, que todo pasa por lo que hagamos en casa, y nosotros, por ejemplo, el partido del sábado lo queremos encarar y lo estamos encarando como una final, y de hecho yo personalmente quiero mandar ese mensaje a la afición y al pueblo de Yecla de que el partido del Algeciras es una final y tiene que tratarse como tal. Es decir, yo me gustaría ver una Constitución como la vi el día del Hércules, el día de la Copa del Rey contra el Elche, y que nos acompañen en conseguir el objetivo tan bonito como es una permanencia en primera red, que puede ser histórico para el Yeclano. La verdadera final del sábado, ¿eh, Jaime? El Sí, Yeclano. el- estaba pensando precisamente eso, que si hay una final el sábado,
es en la Constitución. Y como dijimos la semana pasada, si queremos vivir una final como aquella de Numancia, como aquella de Lleida, hay que pasar por el partido del sábado. Efectivamente. Por comentar en cuanto a esto, la iniciativa del club y que no lo hemos dicho al inicio, el abonado podrá sacar una entrada por 5 euros. Hace dos partidos fue por 10 y ahora pues el club también, ¿no? En ese afán por querer fomentar el partido del sábado, ¿no? Bueno, porque son conscientes de lo que hay en juego contra el Algeciras, pues el abonado podrá sacar una entrada a 5 euros para que haya también ese ambiente bonito en la Constitución. Cuando terminaba el partido, Morros, en las imágenes de FEF Televisión, da la sensación de que hay futbolistas prácticamente llorando. O sea, de Sí, sí. liberación, de decir, menos mal. Sí, liberación. Yo, de hecho, liberación y que estábamos reventados físicamente, también te digo, porque el partido supuso un esfuerzo brutal por todo el equipo, pero sí que es verdad que fue una liberación y al final, hasta que no pita el árbitro el final, no nos lo creemos. Entonces fue pitar el final y la verdad es que todo el mundo lo vivió con muchísima emoción. Y eso también hay que mirarnos lo que al final estamos sintiendo por lo que estamos haciendo y es importante de cara a Sí. conseguir el objetivo. ¿Cómo está el equipo físicamente? Porque en los últimos partidos es cierto que hemos visto jugadores más lentos de lo normal o muy cansados. ¿Cómo encontráis? Sí, bien, estamos trabajando un poco más físicamente. Estos último mes y medio hemos hecho un trabajo más físico de intentar recuperar ese tono físico que al final es necesario para nuestro modelo de juego, porque supone un desgaste terrible y yo creo que estos dos últimos partidos nos estamos encontrando bastante bien. Y es verdad que ha habido una parte de la temporada donde lesiones, el tema de pues, entrenamientos, te falta gente, no tienes ese nivel para subir el nivel del entrenamiento y que en lo físico eso se note. Y eso nos ha podido lastrar estos meses atrás, el tema de tanta lesión que tuvimos en noviembre, diciembre, enero, sobre todo. Pero yo creo que ya eso ha pasado y yo creo que el equipo está ahora mismo al 100%. De hecho, los entrenamientos se nota que hemos dado también un paso adelante y en lo físico el equipo se encuentra bien. La victoria del Yeclano le deja fuera del descenso con 38 puntos. Además, se ha dado la cosa de que el único equipo, creo que de los 7-8 de abajo que ha ganado en esta jornada es el Yeclano Deportivo. Por tanto, pues le ha servido también para coger también ese impulso en la clasificación. Está fuera del descenso a uno de esa zona roja el Yeclano Deportivo y va a recibir el próximo sábado a las 8 al undécimo clasificado, el Algeciras, que es seguramente, Morros, el equipo en mejor forma del grupo. Porque llevaba 4 victorias consecutivas y esta semana empató, pero lleva una dinámica muy, muy buena el Algeciras. Sí, creo que es el mejor equipo con dinámica de los últimos 5 partidos seguro Sí, y yo diría que de los últimos 10 partidos, si no el primero, después del Ceuta, yo creo. sí, sí. Pero sí, sí, tiene con una dinámica positiva, hay que estar atentos y estamos trabajando en ello toda la semana, de que está claro que va a ser un partido muy difícil. Y es lo que te he dicho, nosotros lo afrontamos como una final y haciendo las cosas que venimos haciendo estas dos últimas jornadas, yo creo que lo vamos a sacar. Es cierto que todo pasa por cómo estemos nosotros, porque el Declano ahora mismo depende de sí mismo de sobra para mantener la categoría, pero esta semana también se da una pequeña circunstancia que es que los 4 últimos clasificados se enfrentan entre sí, lo cual hace que con un buen resultado y una poquita suerte puedas abrir un poco colchón. No sé si miráis eso o eso le hace que el partido contra el Algeciras aún sea más importante de lo que son los 3 puntos. No, no solemos mirar ese tipo de enfrentamiento. Ahora mismo nosotros nos tenemos que centrar en nosotros mismos, dependemos de nosotros y sabemos que nosotros tenemos que ganar nuestro partido. Ya luego, después
de conseguir los 3 puntos, miraremos qué han hecho los rivales. ¿Y qué partido esperas del Algeciras en Yecla, no? Porque llevábamos un mes prácticamente entero de filiales en la Constitución y ahora pues en ese Tourmalet de filiales hay un inciso y viene un equipo pues que si bien los filiales tampoco han salido mucho del discurso de los equipos en la Constitución, pero entendemos que el Algeciras se puede aferrar más a eso que los filiales. Sí, pero también tiene algo de parecido al filial porque tienen un trato de balón bastante bueno. Tienen un centrocampo muy bueno en lo técnico. Pero sí que es verdad que defensivamente, pues su línea defensiva y sus dos pivotes, pues se mantienen muy sólidos y va a ser un Sí. partido diferente a estos 3 últimos encuentros que hemos tenido en casa contra filiales. Va a ser un partido, pues como viene siendo la Constitución, un partido más cerrado, más de duelos, más de detalles, que tenemos que llevárnoslo a nuestro terreno. Al final nosotros estamos adaptados a la Constitución, sí que es verdad que no nos están acompañando los resultados y con esa mala fortuna de los últimos minutos Sí. o el tema de que no nos entren las tantas ocasiones que generamos, pero tenemos que seguir en esa línea. Sabemos que al final la Constitución tenemos que jugar de esa manera, a generar más ocasiones que el rival y seguro que nos llevaremos el encuentro. Un Algeciras, Jaime, que ha encajado 2 goles en los últimos 6 partidos, Jaime. Sí, bueno, con que encaje uno aquí sobra. Uno y nosotros ninguno nos vale. Yo te iba a preguntar si hay cierta psicosis con el tema del ataque. Al final el equipo está generando mucho, sobre todo en casa en los últimos partidos, ha generado muchas ocasiones y es cierto que necesita muchísimas para anotar un gol. No sé si ves a la gente de arriba ansiosa en ese sentido y a la gente que no sois tan de arriba más responsabilizados por tener que apoyar en el gol. Sí, nosotros al final apoyamos a nuestros jugadores de ataque. Al final hay que generarlas para que entren y igual que un día no te entran, otro día te entrarán todas de golpe. Igual que pasó el día del Sevilla B allí, que entraban, el día de Marbella, que ganamos allí sobradamente y hay partidos en los cuales pues entran y otros que no. Sí que es verdad que estos últimos partidos atrás hemos tenido la mala fortuna, por así llamarlo, de que no quieren entrar, pero yo estoy convencido de que el trabajo hay que hacerlo así, hay que seguir generando ocasiones, porque si no, sí que es verdad que es imposible meter un gol. El problema vendría si no generásemos ocasiones. Yo creo que ahí sí nos tendríamos que preocupar. Tú tuviste la mala suerte la temporada pasada de vivir un descenso con el Racing Cartagena Mar Menor. ¿Qué parecidos o similitudes o en el caso contrario o cosas no muy parecidas ves entre la zona de la salvación de la segunda federación y la primera federación? Es decir, en la pelea por esa zona de abajo, ¿qué semejanzas puedes ver con la temporada pasada? ¿Y cómo ves al equipo, tú que ya tienes esa experiencia? Mm. Porque yo creo que sí que soy un par de futbolistas los que habéis vivido descensos, pero que la mayoría de los futbolistas del Yeclano no se han visto muchos de ellos en esta circunstancia. Sí, la temporada pasada en segunda red, la que al menos viví yo, es totalmente diferente a lo que se está viviendo en primera red este año. Básicamente porque en primera red no sé si son en total 7 equipos los que pueden pelear Sí. por el descenso. Al final, prácticamente los que están en descenso, menos Intercity, que a lo mejor está más abajo, están peleando de tú a tú a 1 punto, 2 puntos para la salvación. Y sí que es verdad que el año pasado, al final, nosotros, en este caso el Racing Cartagena, parecía que estaba hecho y los últimos 4 partidos, los que estaban peleando por el play-out y no sé si fue Cádiz B y que estaba en descenso, Sí. empezaron a ganar de repente y nos vimos, de repente en la última jornada nos vimos en descenso
directo sin haber entrado en descenso en todo el año. Entonces yo lo veo diferente. Este año en la primera red al final son partidos muy disputados que se miden por detalles, que al final compites de tú a tú contra todos los equipos, que lo estamos demostrando que nosotros estamos compitiendo contra todos los equipos de tú a tú. Y al final son pequeños detalles que te marcan el resultado y el conseguir esos 3 puntos o ese punto que te hace salir o entrar en descenso. Sí que es verdad que te marca muchísimo el conseguir 2, 3 victorias seguidas, que eso es lo que nos está faltando en esta segunda vuelta, y eso es lo que, por ejemplo, ha logrado el Algeciras, que hasta hace poco estaba detrás nuestra, Sí. y de hecho le sacábamos 4 o 5 puntos, pero de repente ha conseguido 4 victorias seguidas y míralo, y al final pues ya respira un poco más con esos 44 puntos que Sí. creo que lleva. No te hicieron ningún favor tus compañeros de este año, el año pasado, con esa jornada, con esa derrota contra el Manchego en Yecla en la última jornada, no te ayudaron mucho. Sí, sí, ya se lo digo, de vez en cuando se lo recuerdo. Hablabas del año pasado y te voy a nombrar dos nombres propios que compartieron plantilla contigo la temporada pasada. ¿Cómo estás viendo a Iván Martínez, que ha sido muy cuestionado por errores propios, pese a que está siendo el portero menos goleado de los dos grupos en la categoría? Y no sé si sigues hablando, tienes contacto habitual con Carrillo, que no ha podido estar pese a ser el fichaje estrella prácticamente del invierno por aquella lesión. Sí, claro, sigo teniendo contacto con Carrillo. Son dos jugadores que les veo diferencia en cuanto al año pasado, porque Iván ya demostró el año pasado su potencial y este año ya se está viendo que es fundamental para el equipo y que ha demostrado que para mí es del top 3 de los mejores porteros de la primera red, así te lo digo. Y Carrillo sí que es verdad que he notado un cambio increíble en él, en cómo se ha centrado en este proyecto en el Yeclano, y es una pena lo que la lesión que tuvo contra el Ceuta, porque lo vi muchísimo más centrado con respecto al año pasado, y yo creo que nos hubiese dado bastante al equipo. Es una pena la lesión, pero yo creo que va a volver igual de fuerte, y lo esperaremos en Yecla, si es posible. Yo lo hablaba con amigos durante estas semanas, ¿no? Donde el Yeclano le estaba costando y siempre llegábamos a la conclusión que tú has comentado, ¿no? La clave está en 2 partidos seguidos. Y eso lo tiene el Yeclano este próximo sábado, ¿no? Porque, lo decías tú, es una final, es un partido muy importante porque superaría la barrera de los 40 puntos y parece que se ve todo desde otro prisma, ¿no? Por más que el Yeclano siguiese en esa pelea por la salvación, ¿no? Pero que es un partido muy, muy importante. Sí, así es, y es lo que te he dicho, es una final para nosotros porque por todo lo que conlleva, ¿no? Conlleva esas 2 victorias seguidas, y te vas fuera, vas al Corcón ya con otra cara. Y para nosotros la permanencia está en los partidos de la Constitución. Y el partido de la Constitución que tenemos ahora mismo y el que estamos centrados es Sí. el de Algeciras. Y yo creo que nos puede dar muchísimo respiro y mucha confianza el conseguir estas 2 victorias seguidas. Es que poquito más hay que añadir a eso. Todo pasa por el sábado a las 8 de la tarde. Lo que decíamos, un partido muy importante para el Yeclano, está la iniciativa del club y ahora que lo ha mencionado Morros, por dejarlo también comentado, la semana que viene la Curva Bar prepara un autobús para ir a ver al Yeclano Deportivo contra el Alcorcón, sábado a las 6 el partido, el autobús sale el 3 de mayo, sábado a las 12, bus más entrada 41 euros para pasar allí el puente de mayo, viendo al Yeclano Deportivo en el campo del Alcorcón. Ya más o menos lo has comentado antes, ¿no, Morros? Que te gustaría ver una institución llena, que te gustaría que esté ese ambiente.
Pero por cerrar con un mensaje, ¿no? de uno de los veteranos que se hace mayor, como nos decía fuera de cámara. Un mensaje de uno de los veteranos, ¿no? De cara a la afición, ¿no? Porque yo creo que esta victoria contra la Antequera nos ha dado respiro a todos y nos ha devuelto a todos bastante fe. Sí, yo me sumo a la iniciativa del club, ya con esa oferta que habéis comentado antes de que todo abonado puede sacar una entrada por 5 euros, y al final el club es consciente de que ahora mismo la afición es fundamental, tiene que sumarse a conseguir el objetivo junto a nosotros, y también me sumo a vuestra iniciativa de ese sorteo que estáis haciendo para que la afición se enganche, nos apoye, es fundamental. Al final, cuando salimos el día de Antequera al campo y vimos a los miembros de la Curva Bar animar, ya sales con otra cara al campo, con otra actitud, y al final eso es de alabar. Y nada, yo invito a toda afición y a todo el pueblo de Yecla a que se sume, a que venga a esta final que tenemos este sábado a las 8 en Algeciras, y que vamos a disfrutar de una victoria buena. Pues el sábado a las 8, Ya. Jaime, decías. Sí, porque ya sabes, Morros, que tiene que seguir a Zona de Abuelo en Instagram y en YouTube. Supongo que ya nos sigue, y después las preguntas, pues creo que lo va a tener fácil porque se lo hemos chivado antes de empezar. O sea que por ahí la va Así a es, tener fácil. Una última cosa, Morros, ya encima que venimos de semana de victoria. ¿Por qué estás tan elegante para venir a Suena al Abuelo? No, yo suelo vestir, soy un tío Gente con tú clase, Hitor, que gente viste con bien, clase. que viste bien. Ostras. Pues, Morro, muchas gracias por este rato. Sábado a las 8 en el campo del Yeclano, en la Constitución, la verdadera final del fin de semana, ese Yeclano Deportivo Algeciras, y luego, pues ya cada uno que se vaya a ver tranquilamente la final de la Copa del Rey con los 3 puntos en la buchaca. Morro, muchas gracias por haber estado este rato con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Y al resto, recordaros que tenéis activo el sorteo para ir a ver este fin de semana el partido. Son 2 entradas, tenéis que seguirnos tanto en Instagram como en YouTube y comentar el nombre de algún futbolista que haya jugado tanto en el Yeclano como en el Algeciras. Si aciertas los 2, tienes más opciones de ganar las entradas. Si aciertas uno, pues también participas y también tienes tus opciones. Así que nada, gracias por vernos y por escucharnos, y nos vemos la semana que viene, ojalá que para repasar una nueva victoria del Yeclano Deportivo. Un abrazo, chao.